Bueno, este es el video 16 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago que ha crecido al 18% anual en promedio durante los últimos 52 años. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor del programa y la saga Pienso, luego emprendo, cuyo propósito es que desarrolles una mente fuerte y positiva para que tengas una vida plena, con salud, riqueza, paz mental y felicidad. Pues continuamos con la biografía de Dee Hock y hoy nos toca narrar una parte que es increíble. Pues llega en 1984, 14 años después de que se iniciaran las primeras reuniones de aquellos bancos con aquel caos de las tarjetas de crédito que tenían. Y en 1984, a los 55 años de edad, Dee Hock decide retirarse. Visa estaba en el máximo apogeo, aquello crecía a una velocidad impresionante y Hock decide retirarse. ¿Qué, qué pasó? O sea, ¿por qué se retira? Era la gran pregunta que se hacían todos, ¿no? Y entonces él contesta lo siguiente. Dice, yo ya había probado con Visa que mis ideas acerca de las organizaciones y de la administración que se requería en las organizaciones para enfrentar el nuevo mundo que ya empezábamos a vislumbrar. Podía hacerse, era un éxito. Visa, dice, estaba avanzando a una velocidad, dice, astronómica, dice, como si fuera un cohete a Marte, ¿no? Y entonces dice, yo sabía que Visa iba a continuar creciendo a ese ritmo, ¿no? Y bueno, el crecimiento que les acabo de mencionar del 18% anual compuesto por 52 años, creo que confirma lo que Hock estaba pensando. Entonces Hock explica por qué se retiró. Lo que él dice es lo siguiente. Dice, yo nunca disfruté los negocios en realidad. Yo entré a los negocios porque yo tenía una familia que mantener. Yo necesitaba dinero y por eso entré a los negocios. Pero realmente mi pasión, dice, lo que a mí realmente me gustaba, lo que yo amaba, era la naturaleza, era la literatura, era la filosofía. A mí me encantaba el pensamiento conceptual, decía él, ¿no? Y entonces, dice, por otra parte, dice, a mí no me gustaba viajar. Y Visa me hizo viajar por todo el mundo. A mí no me gustaban los eventos sociales, yo no era una persona sociable. Y sin embargo, yo tenía eventos sociales, desayunos, comidas y cenas por años. Entonces, dice que una maldición, dice, y lo voy a decir literal, una maldición que tiene el ser humano es que puede hacer cosas tiene la habilidad para hacer cosas extraordinariamente bien, aunque no le guste. Entonces, dice, yo nunca me imaginé como el presidente de una organización como Visa, una organización global de ese tamaño. Yo muchas veces, dice, yo pensé que estaba como haciendo el papel, un rol, ¿no? Como si fuera una película. Entonces, toda esta situación a mí me generó mucho estrés y llegó un momento en que me afectó. O sea, yo ya tenía un problema. Entonces, les avisó a los consejos en los que participaba que su decisión era final e irrevocable y que la razón que les dio es porque quería abrir su vida a nuevas posibilidades, ¿no? Y regresar a las cosas que amaba más. Entonces dice, también les dije, dice que yo había hecho todo lo mejor que había podido y ahora era momento de que dejáramos que viniera gente nueva a hacerlo mejor. Y entonces tomó todos sus ahorros, dice que diseñó unas anualidades para él y su esposa para garantizar sus ingresos y que no tuviese que trabajar ya más. ¿Ok? Y se fue a un rancho de 100 hectáreas que él había comprado 4 años antes
con una que el rancho tenía una tierra, dice él, devastada totalmente, ya estaba totalmente erosionada, ¿no? Entonces quería rescatarlo, ya había empezado a trabajar en el rancho en los fines de semana, pero ahora él se iba, perdón, ahora él se iba a dedicar tiempo completo a esto, ¿no? Y entonces se fue, dice, se fue al rancho, se fue a redescubrirme, dice, a mí mismo en la naturaleza, a disfrutar la familia, a pintar, a leer, a escribir. Dice, y bajé una cortina de hierro. Le di unas instrucciones a mi secretaria de que no dijera dónde yo estaba, no quería ser contactado, ¿no? Y entonces dice, me retiré al rancho, viví una vida feliz esos 10 años, aprendí a hacer pozos, aprendí a manejar equipo pesado, a hacer caminos, veredas, hice un lago de truchas, dice, hizo un taller de carpintería, un taller de herrería, trabajó mucho con las manos, dice que fue una época idílica. Dice, ¿no? Ah, bueno, en esos años también ahí en el rancho construyen su casa y entonces dice, era el sueño de un niño pobre, dice, porque pude tener un estudio y una biblioteca con libreros que podían guardar los 4,000 ejemplares, los 4,000 libros que yo ya había acumulado. Dice, entonces, dice que fue verdaderamente una etapa idílica de su vida. Pudo trabajar en la naturaleza, pudo escribir, pudo leer y pudo enseñar a sus nietos todo lo que él sabía de la naturaleza, del mar, de los lagos, de los ríos, de las plantas, de los animales, de la tierra. Y entonces dice que realmente disfrutó muchísimo. Y bueno, dice, uno nunca sabe qué le depara la vida, pero esto que sucedió esa noche que les voy a comentar, decía, es increíble, ¿no? Entonces él dice que una noche había una tormenta en el rancho y entonces, bueno, pues estaba descompuesto el tractor con el que él estaba trabajando, pudo por fin echarlo a andar y todo, y llega a su casa empapado, ¿no? O sea, con un frío espantoso, y entonces ya su esposa ya le ayuda a quitarse la ropa y todo, se baña y ya bañadito y todo, va a su estudio y entonces coge un libro que ya tenía preparado para empezar a leer que se llamaba Complejidad, editado por el Instituto Santa Fe. Y dice que la portada eran unas dunas de arena. Y entonces él empieza a leer el libro y bueno, dice que no podía ver, no podía creer lo que estaba leyendo. Era un libro que digamos que repetía para la ciencia lo que él pensaba y había hecho en el caso de Visa, ¿no? Entonces, ¿qué era esto específicamente? Bueno, pues lo que la ciencia estaba diciendo es que las nuevas estructuras, decía la ciencia, ¿no? Que se forman y dice, y se forman como organismos que se autorregulan, que se autoorganizan, y la forma en que se crean estas estructuras, dice, es en la frontera entre el caos y el control, entre el caos y el orden. Que era exactamente lo que él decía, pues, pero para el caso de las organizaciones, este instituto era un instituto científico formado por muchos científicos, inclusive dice, él había premios Nobel allí. Y entonces ellos, las conclusiones a las que estaban llegando era que la ciencia del siglo XXI tenía que evolucionar tomando en consideración el punto de vista de muchos profesionales, de muchas disciplinas, y que las universidades no iban a poder hacerlo porque estaban demasiado organizadas por silos, ¿no? Que si las matemáticas, que si la física, que si la biología, como tradicionalmente habían sido. Y ellos veían que no, que lo nuevo, que los sistemas complejos requerían se amalgamaban el caos y el orden, ¿no? Entonces dice Hawke que no pudo soltar el libro, que se pasó toda la noche leyendo el libro porque estaba impactado. Dicen, me pareció increíble lo que nunca yo pensé, dice, que la ciencia podría llegar a conclusiones como estas. Entonces dice, para mí fue verdaderamente espectacular aquella lectura. Pero la historia no acababa ahí.
Entonces, en la mañana, esa mañana que él no había dormido prácticamente, suena el teléfono y entonces era una persona, contesta Hawk, y era una persona que le había llamado 4 o 5 años antes para ofrecerle la posibilidad de que fuera un consultor para ellos. A lo cual Hawk le había dicho, no, 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 yo no creo en los consultores, no creo en la consultoría y por lo tanto no te puedo ayudar. Y entonces esta mañana le había vuelto a hablar, Hawk ya no se acordaba de él, pero él le recuerda aquella conversación y entonces ya Hawk empieza a atar caos y le vuelve a ofrecer. Bueno, le dice, es que ahora estamos haciendo un nuevo proyecto y me acordé de usted, me votó su nombre y entonces dije, pues le voy a llamar, a lo mejor ya cambió de opinión y le hablo para ver si usted ya cambió de opinión respecto de la consultoría y quiere usted asesorarnos, quiere usted consultar con nosotros. Y le dice Hawk, no, 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 yo no he cambiado de opinión, no me interesa consultarlo, no me interesa ser consultor ni nada por el estilo. Bueno, entonces él le recordó que en la ocasión anterior habían coincidido en que a ambos les gustaba mucho la lectura, que tenían una pasión por la literatura y que les gustaba mucho la lectura. Y entonces esta persona le pregunta a Hawk, le dice, oiga, ¿y qué has estado leyendo nuevo que te interese? Y entonces Hawk abre los ojos así y le dice, me parece increíble que me hagas esa pregunta, le dice, porque precisamente ahorita, hace unas horas, acabo de terminar de leer un libro que se llama Complejidad, publicado por el Instituto Santa Fe, y que habla de los mismos conceptos para la ciencia de los que yo utilicé para la formación de visa. Y entonces le dice el otro, no puede ser, esto es increíble. Y entonces le dice Hawk, sí, a mí también me parece increíble. No, le dice, lo increíble es que yo soy un director del Instituto Santa Fe y conozco muy bien al presidente de la fundación. Y es más, le dijo, vive muy cerquita de ti. Entonces, les voy a hacer una cita para que se conozcan. Y entonces dice Hawk, pues yo no tuve menos que aceptarlo, dice, y para no hacerles el cuento largo, dice, al día siguiente yo ya estaba comiendo con esta persona. Y entonces, durante la comida, Hawk le platica la historia de Visa y el presidente le platica la historia del Instituto Santa Fe. Y al término de la plática, pues el director del instituto le queda encantado con la plática con Hawk y todo, y le dice, yo creo que tú tienes que venir al instituto a platicarnos tu historia, les va a encantar a los miembros del instituto, le dijo. Pues déjame pensarlo, le dijo Hawk, porque la verdad es que no tenía yo pensado nada de esto, ¿no? Y entonces van, se despiden y todo, y se va Hawk a su casa. Y entonces dice, y yo pensé, dice, que esto que estaba pasando, pues era más que una coincidencia, dice, el universo estaba tratando de decirme algo y yo debía escuchar. Y entonces a las 2 semanas le hablo al presidente y le digo, ¿sabe qué? Ya lo pensé y acepto su propuesta. Si quisiera ir a platicar, acepto la invitación a ir a platicar al instituto. Y entonces va con Ferrol, su esposa, a la plática y les platica la historia de Visa. En esa misma plática, Hawk introduce por primera vez públicamente el nombre caórdico, que es una mezcla de la palabra caos y la palabra orden. Él la crea y entonces él, en sus publicaciones posteriores, él utiliza el nombre de caórdico en sus libros. Entonces, eh, cuando estaba él hablando con los científicos, les dice él que pues para él es muy difícil hablar en el mismo lenguaje que hablan ellos, porque es un lenguaje científico, pero que coincidían en cuanto a que ellos pensaban que lo nuevo se daba en la frontera, la creación de las nuevas estructuras autoorganizadas surgían en la frontera entre el caos y el orden, decía él, ¿no? Bueno, entonces termina la plática, le agradecen y todo, y se queda a cenar. Después hay una cena, y en esa cena se le acerca un joven que era el director de un programa de una fundación pequeña en Chicago, que se encargaban de fondear proyectos para ver cómo se podían mejorar las organizaciones.
Y entonces la pasa preguntándole a Hawk y y interrogándolo y todo lo demás. Dice que prácticamente, dice, nos llevamos casi toda la noche platicando él y yo. Y pues muy bien. A la mañana siguiente me vuelve otra vez, se ve que se queda ahí Hawk a dormir, y entonces en la mañana siguiente vuelve el joven este a sentarse con Hawk y le dice, oye, he estado pensando en lo que platicamos anoche. Y entonces le dice, si Visa, si tú has podido crear Visa, que en realidad es un pequeño gobierno global para una industria determinada, en este caso la industria de las tarjetas de pago. Dice, entonces, dice, debería ser posible extenderlo a otras organizaciones sociales para traer cambios materiales, como los has traído en el caso de Visa. Y entonces, mientras más platicábamos, dice Hawk, más entusiasmado estaba este joven. Y entonces de repente el joven le dice, oye, le dice, te tengo una pregunta. Dice, ¿qué crees que tendría que suceder para que estas ideas se pudieran aceptar por parte de la sociedad? En otras palabras, le dice, ¿qué cree usted, señor Hawk, que tendría que pasar para que la sociedad aceptara estas nuevas ideas de las organizaciones autoorganizables, autorregulables, autogobernables? Y entonces Hawk le contesta, pues es una buenísima pregunta, le dice. Entonces déjame pensar en ella y yo me pongo en contacto contigo. Y entonces, a las 2 semanas, Hawk le llama para darle la respuesta. Pero la respuesta no la podemos ver ahora porque va a tomar algo más de tiempo, entonces la vamos a dejar para mañana, que va a ser el video 16. Muy bien, bueno, pues entonces con esto terminamos aquí este nuevo capítulo, este nuevo episodio de la biografía de Hawk, y nos vamos a las perlas, a las reflexiones más importantes de esta sesión. La primera perla que yo rescato de esta parte de la biografía es la decisión de Hawk de renunciar a su puesto en el punto máximo del éxito de Visa. Y entonces Hawk nos explica que es una maldición, dice, de los seres humanos, el que puedan tener o que podamos tener una habilidad extraordinaria para hacer cosas que inclusive no nos gustan. ¿Por qué es una maldición? Porque cuando nosotros hacemos cosas que no nos gustan, aunque las estemos haciendo muy bien, nos pueden generar ansiedad, frustración, estrés e inclusive depresión. Entonces hay que estar muy consciente de esta situación para que si esa situación se está presentando, tratemos lo antes posible de salir de esa situación de malestar, eso que no nos hace felices, porque puede tener implicaciones muy importantes a largo plazo y desgraciadamente implicaciones negativas. Entonces, el primer paso es darnos cuenta que algo no nos gusta, pero el paso importante realmente viene después cuando decidimos investigar qué sí nos gusta, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos apasiona, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades y eventualmente dirigir todo nuestro esfuerzo hacia eso. Eso lo hemos denominado en este programa el propósito. Y es fundamental el propósito para lograr cosas importantes en nuestra vida. ¿Cómo hacemos para encontrar nuestro propósito? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es conectar con nuestro ser interior, es decir, conocernos a nosotros mismos. Y este conocimiento a nosotros mismos es la base, digamos, del programa de crecimiento en el que está basado Pienso, Luego Emprendo. Y precisamente ya tenemos el primer curso que se llama El Ser Humano Integral, en donde cubrimos este punto, en donde reflexionamos mucho acerca de quiénes somos,
¿no? ¿Y qué es esa? ¿Cómo se compone el ser humano? ¿Realmente somos cuerpo, mente, alma, espíritu? Entonces cuestionamos todo eso, reflexionamos acerca de todo eso. La segunda perla tenía que ver con el hecho de que él ya se había preparado para poder separarse de Visa, porque como comenta que ya tenía ahorros que convirtió en anualidades, que son fundamentalmente planes de pago que le hacían en las inversiones esas para que mensualmente ellos pudieran estar recibiendo el dinero suficiente, él y su esposa, para mantenerse sin necesidad de trabajar. Entonces, cuando tú estás trabajando en algo que no te gusta, ¿ok? Lo que debes hacer es algo similar a lo que hizo Hawk en el sentido de ahorrar, pues para que tú eventualmente puedas tomar la decisión de separarte de eso que no te gusta y empezar a dirigir tu esfuerzo hacia tu propósito, hacia lo que sí te gusta y tengas los recursos para poder hacer. Muy bien, pues estas son las perlas que rescato de esta sección. Habría más, pero bueno, tenemos que ir dosificando poco a poco este material. Y si te ha gustado el video, pues te invito a que le des un me gusta a la manita y si no te has suscrito, pues que te suscribas, ¿no? Y que actives la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Si quieres aprender más, pues te vuelvo a invitar a que nos visites en nuestra página web y puedas comprar, si lo deseas, la saga de Pienso, Luego Emprendo, que consta de 3 libros. Este es el primer volumen, Pienso, Luego Emprendo. El segundo volumen es Cooperación y Competencia son complementarios. Y el tercer volumen es Pensar para Cambiar. Este, junto con los cursos nuevos que estamos ya subiendo, son los materiales básicos, los puntos fundacionales del programa para desarrollar esta mente fuerte y positiva que te lleven a alcanzar una vida plena, con salud, con riqueza, con paz mental y con felicidad. Bueno, pues te agradezco nuevamente que estés aquí. Gracias, gracias, gracias. Y pues nos vemos mañana. Que pases un día espectacular.